Poseído y demonizado son dos cosas muy diferentes. Una persona poseído es la que el demonio ya tomó control pleno de su nivel emocional, tomó las riendas de su vida, tomó el control. Ejemplo, endemoniado gadareno, capítulo 5 de Marcos. Ahora, el término demonizado, así como usted lo está escuchando, usted lo puede buscar en cualquier parte. Demonizado es una persona que está bajo la influencia de un espíritu. Eso no implica que está poseído, está bajo la influencia. El demonio está dentro, igual, pero no tiene el control de su vida como una persona cuando está poseída. ¿Sí? Entonces, debemos aclarar estos dos conceptos antes de pasar a leer la otra parte, porque para que despejemos esa duda. Demonizado es una persona que está bajo la influencia de un espíritu. Mateo 12, 44 y 45 dice que cuando el espíritu inmundo es echado fuera de un cuerpo, dice que va por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa. Fíjate que el demonio, después que es echado fuera, dice: volveré a mi casa. Él todavía sigue teniendo sentido de pertenencia a esa casa. Él cree que esa casa le pertenece, y entonces dice que se regresa. ¿Y cómo la halla? Barrida, ordenada y vacía. ¿Y entonces qué hace? Dice que va y llama 7 peores que él. Pero dice que entra con esos 7, ¿verdad? Entra nuevamente. Entra, escuchen, entra de nuevo. Entonces el cristiano tiene que estar mosca. A nosotros nos enseñaron que el cristiano no puede tener demonios, y eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que sí puede, y todos los textos bíblicos que estamos resaltando lo están confirmando. Esto le está tumbando la teología a mucha gente. ¿A quién se estaba adorando? A demonios, ¿verdad? ¿A quién se estaba invocando? A demonios. Entonces, ¿qué estaba haciendo esa imagen ahí? Había traído presencia de demonios a ese templo. Quiere decir que cuando hay un pecado que profana el templo, ¿qué trae? ¿Qué trae? Presencia de demonios. De demonio. Tremendo, Manuel, lo que esa mujer describe en ese libro. Ella incluso toma fotografías de dibujos que se hacen en la pared. Por eso es que tú no te das cuenta que de repente aparecen dibujos en la pared y nadie sabe quién lo hizo. Y mucha gente no sabe que en las paredes ponen demonios espías que salen así de repente, figuras raras. Y entonces tú dices: oye, ¿qué querrá decir ese dibujo que está allí? ¿Bíblico? Lo estamos encontrando en la Biblia. Por eso que si amanece su pared de afuera con un dibujo ahí, no se deje. Compre pintura en el nombre del Señor y pinte eso. Y haga una oración y reprende y quebrante esa maldición que establecieron ahí. Por eso es que hay cristianos que tú lo ves en la iglesia, que quieren hacer las cosas bien, que quieren avanzar, que quieren servirle a Dios de verdad, pero hay algo que lo detiene, hay una fuerza que no lo deja avanzar. Mire, le voy a hacer un reto, desafío hoy aquí a esta gente. Agarre a su gente y comience a pasarlo por el frente de la liberación para que usted vea lo que usted va a encontrar. Toda esa gente ahí empezando del liderazgo para abajo, métalo en liberación para que usted vea. Ellos no dejaron de ser hijos de Dios porque le encontraste un espíritu. No, ellos van a ser más efectivos de ahora en adelante, porque ahora están disfrutando, van a comenzar a disfrutar del pan que le corresponde a los hijos. Esto está bueno hoy aquí, ¿verdad? Sabroso. Habíamos dejado allí al aire una pregunta, y era que ¿será que un cristiano podrá tener demonios dentro de su vida, dentro de él? ¿Sí o no? Ajá. Y bueno, aquí han estado llegando algunas respuestas. Algunas nos han estado llegando por el grupo de WhatsApp, otras nos han estado llegando por Facebook, y vamos a leerla para que usted, que está allí en sintonía, también conozca la opinión de los demás y usted también pueda animarse y responder. Dice: un hijo de Dios no podría tener demonios, pues es una persona que ha nacido de nuevo. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido, por supuesto que debe estar influenciado por las tinieblas. Así asista a una iglesia cristiana. Y cierra con un texto que dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Otra respuesta que nos llegan por aquí dice de la siguiente manera: no puede, porque dentro de él mora el Espíritu Santo. Pero sí puede ser atacado, pero él sabe cómo contraatacar eso. Ajá. Otro mensaje nos dice: la Biblia y la teología reformada expresa que una oveja de Cristo no puede ser arrebatada de la mano tanto del Padre y de Cristo. Además, expresa que el cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo, lo cual implica propiedad. Y hace una pregunta: ¿puede una propiedad de Dios ser invadida por demonios?
Y responde, no. También dice la Biblia que no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos, y el cristiano es templo del Espíritu Santo. Y bueno, después nos dice que son muchas preguntas, pastor, va a responder. Por aquí nos continúan respondiendo otra persona. Dice, un verdadero creyente cristiano no debería ser poseído por demonios porque la presencia del Espíritu Santo habita en él. Pero si hay puertas abiertas con el pecado, sí puede ser influido. Otra respuesta por aquí dice, está fuerte, pero entendido, para que se sepa que con tanta iniquidad que se hace, las puertas o portillos están abiertas. Tiene razón, pastor, los demonios entran y hacen nuevamente casa dentro del cristiano. Qué tremendo, en verdad. Atento pues con estas pequeñas cosas que nos pueden estorbar en nuestra vida espiritual. Aquí tenemos otros mensajes donde nos dicen... Hay algo importante, ¿no? ¿Sabe que alguien dijo por allí, de uno de los temas, uno de los mensajes que leíste, decía que no puede estar poseído? Y hay que hacer una aclaración importante aquí. Poseído y demonizado son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Una persona poseído es la que el demonio ya tomó control pleno de su nivel emocional, tomó las riendas de su vida, tomó el control. Ejemplo, endemoniado gadareno, capítulo 5 de Marcos. Sí, ahí puedes encontrar a un hombre que vivía en los sepulcros totalmente endemoniado, fuera de sus cabales. Ahora, el término demonizado, así como usted lo está escuchando, usted lo puede buscar en cualquier parte, demonizado, es una persona que está bajo la influencia de un espíritu. Eso no implica que está poseído. Está bajo la influencia. El demonio está dentro, igual, pero no tiene el control de su vida como una persona cuando está poseída. ¿Sí? Entonces, debemos aclarar estos dos conceptos antes de pasar a leer la otra parte, porque para que despejemos esa duda, demonizado es una persona que está bajo la influencia de un espíritu. ¿Sí? Nota un problema de depresión. La persona está en su juicio cabal, pero se siente triste, tiene deseo de morir, se aísla, no se baña, tiene ansiedad, tiene tristeza, está bajo la influencia de un espíritu de opresión llamado depresión. Así como suena, el espíritu es opresión que se manifiesta con depresión. La está oprimiendo, pero la manifestación es depresión, es tristeza, es luto, es llanto, es melancolía. Ahí no hay que está poseído, sino que está bajo la influencia. Son dos cosas muy importantes. ¿Cuál es el otro mensaje para seguir avanzando? La liberación es el pan de los hijos. O sea, que de continuo debemos estar liberándonos de espíritus contrarios. Ahora, hay una duda entre demonios y espíritus. La persona desea que la aclaren allí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ella toca una cita importante, hablando de la liberación del pan de los hijos, que está en Mateo, creo que es Mateo 15, donde habla de aquella mujer, Sirofenicia, que cuando Jesús iba pasando por las regiones de Sidón, la mujer corrió atrás de Jesús y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es duramente azotada por un espíritu. Y el Señor le dijo, no es bueno, cuando el Señor respondió, le dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. No es bueno tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. Entonces, eso quiere decir que la liberación era para los israelitas, no para los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los hijos hoy? ¿Quiénes somos los hijos? Nosotros. La iglesia de Cristo, los que fueron redimidos. O sea, que la liberación está disponible para los hijos. Entonces, quiere decir que los hijos necesitan el pan. Comer de ese pan. Comer de ese pan. No Por aquí nos dicen, desde otro estado de Venezuela, hay cristianos que por no mantenerse velando se dejan usar por el demonio. Y hay algo interesante, Manuel. Acuérdate que el capítulo, creo que es el 12, 44 y 45 de Mateo, cuando el demonio es echado fuera, para que más o menos, porque estamos tratando todos estos temas que son importantes, y es importante que la audiencia vaya agarrando, ¿no? Mateo 12, 44 y 45 dice que cuando el espíritu inmundo es echado fuera de un cuerpo, dice que va por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa.
Fíjate que el demonio, después que es echado fuera, dice, volveré a mi casa. Él todavía sigue teniendo sentido de pertenencia a esa casa. Él cree que esa casa le pertenece. Y entonces dice que se regresa. ¿Y cómo la halla? Barrida, ordenada y vacía. Y vacía. ¿Y entonces qué hace? Dice que va y llama 7 peores que él. Pero dice que entra con esos 7, ¿verdad? Entra nuevamente. Entra, escuchen, entra de nuevo. Entonces el cristiano tiene que estar mosca. Bíblicamente, la Biblia no enseña, o sea, es todo lo contrario. A nosotros nos enseñaron que el cristiano no puede tener demonios, y eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que sí puede, y todos los textos bíblicos que estamos resaltando lo están confirmando. Esto le está tumbando la teología a mucha gente. Y es tremendo porque en esa cita se habla de una casa. Una casa tiene puerta. Una puerta tiene llave. ¿Y cómo ese demonio todavía tiene la llave de esa puerta? Y entonces él entró. Pero él viene otra vez buscando de entrar porque él todavía considera que esa casa le pertenece. Escuchen, si el cristiano se descuida y comienza a practicar cosas que no debe, mosca con eso. Bueno, quiero arrancar esta otra parte con un texto bíblico en Génesis capítulo 4, versículo 7. Esto va a estar poderoso esta parte aquí, porque nos vamos a meter en una cosa impresionante. Yo estoy como que jalando para meternos aquí, pero vamos por parte. 4:7 de Génesis, vamos a ver cómo dice. En esta dice así: si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú lo dominarás, dice. El Señor hablándole a Caín. El Señor le dice a Caín, Caín, oye bien, si haces lo bueno, no serás aceptado. Es una pregunta que le hace. Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te codicia. Alguien parece que está detrás del vallado, refiriéndose a alguien que está buscando la manera de meternos una zancadilla. Y entonces dice, pero tú debes dominarlo. Ayer leíamos una versión bíblica donde habla que es una fiera. Como una fiera. Es una fiera que te acecha. Dios le habla a Caín después de que se enoja porque su ofrenda no fue aceptada como la de su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que si hace lo bueno será aceptado, pero si no, el pecado lo acecha y busca controlarlo. Sin embargo, Caín tiene el poder de dominar el pecado. Aquí podemos entender esto en las dos visiones. Por ejemplo, hablábamos de que hay dos situaciones, dos esferas. Vamos a verlo en esas dos esferas. La esfera de la naturaleza pecaminosa y la esfera espiritual que también quiere controlarnos. Es una enseñanza sobre la importancia de elegir hacer lo bueno y no dejarse vencer por él o por la naturaleza del pecado como una fuerza que busca dominar al ser humano. Esto es importante. La naturaleza pecaminosa está buscando controlarnos, pero por otro lado, también los demonios están buscando de incitar o de aprovechar la oportunidad de que la naturaleza pecaminosa está descontrolada, está desatada. Al que más le conviene que la naturaleza de pecado no esté bajo control es a Satanás, porque él va a sacar provecho, él va a sacar ventaja de esa situación. Vámonos rapidito al Antiguo Testamento para meternos allí en algo bíblico extraordinario. Porque fíjate, el templo de Dios que construyó Salomón hay un paralelismo, hay una simbología muy exacta con lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque fíjate, de la misma forma, el templo de Salomón, tal como fue construido por el rey Salomón, fue una ilustración o es una ilustración de aquello de nosotros que hemos entrado en el nuevo pacto con Cristo. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Al igual que la presencia de Dios moraba en el templo de Salomón. Recordemos, mi gente, que el templo de Salomón fue construido de 3 partes. Y la primera parte, si nos venimos de afuera hacia adentro, la primera parte era el atrio. ¿Qué estaba en el atrio, Manuel? Bueno, en el atrio estaba, de acuerdo a los evangelios, vas a encontrar que en el atrio estaban los mercaderes, estaban los cambistas, y en el atrio los gentiles podían entrar hasta allí a comprar, vender y ese tipo de cosas. Entonces, luego venía otra parte del santuario
o del tabernáculo, que era el lugar santo. ¿Qué pasaba en ese lugar santo? En ese lugar santo estaban los sacerdotes, estaban los levitas, ahí era el lugar donde ellos vivían, era el lugar donde ellos se desplazaban. Los gentiles no obtenían acceso a ese lugar, porque ese lugar estaba reservado única y exclusivamente para los levitas y sacerdotes. Luego venía una tercera parte, que era el lugar santísimo. Esa parte del lugar santísimo, única y exclusivamente entraba el sacerdote una vez al año. Entonces, ¿qué pasaba allí? El sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. Pero oiga, el sacerdote tenía que entrar en un nivel de purificación, porque si el sacerdote entraba en un nivel de inmundicia, se quedaba muerto allá adentro. Entonces el sacerdote tenía que entrar con una cuerda amarrada en la cintura y unas campanitas que estaban en el borde de su vestidura. Entonces los que estaban afuera esperando que él saliera se daban cuenta que ese hombre estaba vivo, porque las campanitas se movían cuando él caminaba. Entonces, ¿qué pasa? Si esas campanitas dejaban de sonar, ese hombre se murió y ahora nadie puede entrar a sacarlo. Entonces lo jalaban por esa cuerda, porque entró en pecado a la presencia de Dios. Entonces estamos hablando de tres lugares: atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Cómo simboliza o cuál es el paralelismo que hay entre nosotros y ese templo como lo construyó Salomón? Bueno, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, vamos de nuevo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Cuerpo, alma y espíritu. Tres partes. ¿Cómo confirmamos que nosotros tenemos esas tres partes morando dentro de nosotros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice allí? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué hace ese versículo, hermano Manuel? Confirma que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Un espíritu que nos fue asignado, un alma que es donde está la capacidad, la voluntad, las emociones, el intelecto. Y el intelecto. Y el cuerpo, bueno, es para comunicarnos con el mundo físico. Cuerpo, alma, espíritu. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Esto es importante para lo que vamos a decir, porque mire, la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar en esta parte del templo únicamente una vez al año. Entonces, un versículo clave, porque la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo. Y si yo le pregunto a usted esta noche, voy a volver a hacer otra pregunta. Otra pregunta. Pregunta. La pregunta es, ¿en qué parte de esas tres vive el Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Vive en el cuerpo, vive en el alma o vive en el espíritu? Una pregunta interesante. Repito, cuando Él vino a hacer morada, ¿en qué lugar hace residencia el Espíritu Santo? Una buena pregunta que le estamos haciendo a la audiencia, ¿no? Y la respuesta es sencilla. Viendo el templo como Salomón lo construyó, atrio, lugar santo, lugar santísimo, la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo. Bueno, el Espíritu de Dios mora en el espíritu humano. Eso tenemos que confirmarlo por la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos a ver. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Mira lo que está diciendo Romanos 8, 16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Ajá, fíjate, el Espíritu en la versión Valera dice: el Espíritu se une a nuestro espíritu. ¿Cómo confirmamos que es el Espíritu de Dios y el espíritu humano? Porque el Espíritu habla en mayúscula, en primer lugar. La Valera lo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ajá, bueno, pero entonces el Espíritu está en mayúscula. En ¿verdad? mayúscula. Y entonces dice: da testimonio a nuestro espíritu, en minúscula. Entonces el Espíritu de Dios se unió o se une a nuestro espíritu. Y ahí es donde hace residencia. Al igual que la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo. No en el lugar santo, en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué representa el lugar santo? El alma. ¿Y qué representa el atrio? El cuerpo. Estoy tratando de que lo visualice de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un punto poderosísimo. Fíjate, para poder entender esto mejor, vámonos a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 8. ¿Por qué? Porque ahí se habla de un rey llamado Manasés. ¿Y por qué vamos a hablar de Manasés? Porque este rey se atrevió a hacer cosas que ninguno de los reyes de Israel se atrevieron a hacer. Porque este hombre profanó el templo de Dios. Porque este hombre metió en el templo de Dios
una cantidad de imágenes, una cantidad de altares. Esos altares y esas cosas, esas adoraciones satánicas que este hombre hizo en el altar, trajeron demonios al templo de Salomón o al templo que construyó Salomón. Pero vamos a leerlo. En esta dice así: Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. Aguántalo, porque este hombre fue más allá de lo que hizo el rey Acab, que fue terrible el rey Acab. Pero este hombre fue más allá, porque este hombre se atrevió a construir dentro del templo del Señor, ¿qué cosa? Altares paganos. Altares paganos. Sigue porque la cosa se pone más fuerte. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Y el Señor le había dicho: mire, cuidado, van a hacer cosas malas aquí, porque yo he decidido vivir aquí como nos los ha dicho a nosotros, que somos ¿qué? Templo, ¿verdad? Y morada del Espíritu Santo. Por eso nos está diciendo: cuidado, hermano, con lo que van a hacer, porque yo vivo dentro de ustedes. Continúa. Dice: construyó estos altares para todos los poderes del cielo en ambos atrios del templo del Señor. Mira, construyó para los poderes del cielo, ¿qué cosa? En los atrios. En los atrios del templo del Señor. Mire esto. ¿Qué más hizo? Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. ¿Y todo eso lo hizo dónde? En el altar, en el templo del Señor. Este hombre fue el que se atrevió a hacer eso. Terrible. Sigue porque la cosa se pone más fuerte. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera. Eso es la imagen del celo. Esa fue la que llamaron la imagen del celo. Ajá. Y la colocó en el templo. En el templo. ¿Y sabe dónde la colocó? En el atrio. Ojo aquí porque se está revelando algo tremendo aquí, extraordinario. Esas cosas que ese hombre trajo allí trajeron presencia de demonio. Porque lo que estaba haciendo era satanismo puro. Lo que estaba haciendo era hechicería y brujería pura dentro del templo del Señor. Y habría que preguntarse, ¿y qué estaba pasando por la mente de este hombre? Vamos a seguir porque es hasta el 8. Dice: incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Y el 8 dice: si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Mire, esto es tremendo, mi gente. Porque fíjate algo. Manasés, el rey malo, edificó altares dentro del templo a sus dioses demoníacos. El rey Manasés, cuyo reino fue de 55 años, hizo lo que no le agradaba al Señor al edificar altares paganos y colocar ídolos dentro del templo de Jerusalén, incluso adorando al ejército del cielo y sacrificando a sus hijos en el fuego a estos dioses paganos. Entonces la pregunta, otra pregunta, ¿trajeron demonios estas invocaciones? Por supuesto. ¿A la casa de Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Y te pregunto, ¿la presencia del Señor no estaba ahí? Sí trajeron, porque fueron portales directos que se abrieron dentro del templo. Pero la pregunta es, ¿la presencia de Dios estaba o no estaba? Estaba allí todavía. ¿En qué parte, Manuel? En el lugar santísimo. ¿Y a dónde se estaban haciendo todas estas cosas? En el atrio, ¿verdad? En el atrio. Ahora, ¿qué confirma esto, Manuel? Que sí es posible. Que sí es posible una persona tener la presencia de Dios y todavía tener las tinieblas, tener y te voy a decir la verdad de esto,
¿Sabes por qué el Señor lo permite así? Porque nos está dando chance de arrepentimiento y de purificación. Y chance para que una vez que nos hayamos arrepentido de todo corazón por abrir puertas, por aportillar el vallado, entonces una vez que nosotros nos arrepintamos de esos pecados, después comenzar a sacar las inmundicias espirituales que contaminaron el templo. Mi gente, si es posible, mi gente, se lo estoy confirmando por la Biblia. Esto se pone más fuerte. Ahorita nos vamos a meter con Ezequiel, porque Ezequiel es el que nos muestra qué era lo que estaba pasando en el templo. Fíjate, el rey Manasés, quien practicó la brujería, profanó el templo de Dios con la adoración de ídolos e incluso quemó a sus hijos vivos como sacrificio a dioses falsos. Claramente él era malvado y alejó a Judá, la ciudad de Judá, del Señor. Pero vamos a ir un momentico a Crónicas, capítulo 33, y vamos a leer el versículo 5. Para los que están tomando nota allí, bueno, tomen esos textos bíblicos y luego hagan una lectura profunda. En esta versión lo diría de esta manera. Edificó asimismo altares a todos los ejércitos del cielo en los dos atrios de la casa del Señor. Vamos a ver cómo lo dice en esa versión allí. En esta dice, Manasés construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios siempre. Tremendo, ¿no? Desde ese momento, escuchen esto, el Señor aguantó casi 100 años con prolongados periodos de profanación en su casa antes de quitar su presencia del templo. El Señor transportó a Ezequiel en espíritu desde Babilonia hasta Jerusalén para mostrarle la profanación del templo, porque eso tenía que quedar registrado en un libro. Y precisamente en ese libro, que tiene el mismo nombre del profeta Ezequiel, escribe el por qué el Señor permitió que destruyeran el templo como lo destruyeron. El templo estaba contaminado completamente, mi gente. Por eso le da cumplimiento cuando el Señor dice, el texto inicial, si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Dios lo destruirá a él. Entonces, alguien se estará preguntando, bueno, pero ¿por qué el Señor pasó casi 100 años para mover su presencia de ahí a pesar de todas esas cosas que estaban pasando? Mira, para poner un ejemplo, el profeta Jeremías duró casi 25 años profetizando. ¿Qué profetizó Jeremías? Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Y Jeremías le decía al Señor, no vale, yo no le voy a predicar más a esa gente, pues esa gente me pega, esa gente me maltrata, esa gente no me quiere oír, esa gente me hace daño. Y el Señor le decía diciendo, anda, predícale, porque tal vez alguien te escuche, anda. ¿Y cuál era el mensaje de Jeremías? Vuélvanse a Dios. Mientras que Jeremías estaba profetizando, esta gente estaba haciendo lo malo dentro del templo. Sí. Todas esas cosas estaban aconteciendo dentro del templo. Por eso hablábamos de prolongados periodos de profanación en diferentes épocas. Porque Manasés fue el primero que se atrevió a meter todas estas cosas en el templo, pero el templo siguió siendo profanado. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, escuchen esto. En la visión, Ezequiel es llevado por una figura divina a 4 escenas de idolatría, incluyendo la adoración de ídolos, la adoración de un ídolo del celo, la adoración de unas figuras o de figuras de animales, el culto a Tammuz y la adoración al sol. Todas estas cosas estaban pasando dentro del templo. Por eso hablábamos de prolongados periodos. Adoraban al ídolo del celo, la adoración a figuras de animales, a Tammuz y la adoración al sol. Para los que están en sintonía, capítulo 8, vámonos todos, nosotros aquí y ustedes en casa. Capítulo 8 de Ezequiel para que ustedes vean lo que estaba pasando en el templo. Versículo 1 y 2. En esta versión dice, después, el 17 de septiembre, durante el 6º año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre, de lo que parecía ser de su cintura para abajo parecía una llama encendida. De la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Fíjate, aquí el profeta, y es tremendo, porque el profeta estaba en cautiverio. El profeta fue llevado al exilio con un grupo de personas que habían llevado a Babilonia. Él estaba preso, él era un cautivo, pero él dice que él estaba en su casa con un grupo de personas.
Y dice que el Señor vino, o vino una figura, él describe la figura allí, un personaje divino, y lo toma por el pelo. Dice allí, lo toma en el espíritu. Esta dice que puso su mano sobre mí, en el 3 donde describe. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que lo levanta y lo lleva hacia Jerusalén. Los expertos dicen que había una distancia, más o menos como de 80 kilómetros, entre Babilonia y Jerusalén. Entonces, más adelante vamos a ver cómo el Señor lo suspende entre el cielo y la tierra. O sea, que lo llevó por el aire, pero eso era espiritual. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo Jeremías escribió ese libro? Perdón, Ezequiel, si Ezequiel estaba en el exilio, porque todo eso lo vio en el espíritu. Y él describe cómo es el personaje que lo fue a buscar y lo transportó hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que ve Ezequiel en primer lugar de acuerdo al versículo 3? El ídolo del celo. Vamos a leer el versículo 3. El 3 dice, extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego, el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande. Eso fue lo primero que vio, un ídolo grande. Que ha provocado los celos del Señor. Ese es el ídolo, eso fue lo primero que el Señor le mostró y le dijo, mira muchacho, quiero que sepas y quiero que escribas la razón por la cual he decidido acabar con este templo, porque mira cómo lo contaminaron. Y te voy a comenzar a mostrar desde el atrio hacia adentro cómo lo contaminaron, el nivel de contaminación que llegó a este templo, que trajo presencia de demonio a este lugar. Entonces tú dices, pero ¿por qué el Señor duró tanto tiempo para que eso? ¿Por qué no tomó cartas en el asunto antes? Porque el Señor lo que estaba era buscando la manera de que el pueblo se arrepintiera y volviera a Dios y cambiara su manera de comportarse. Y se arrepintiera y echara afuera todas esas imágenes, todas esas cosas. Entonces, la imagen pudo haber representado algún ídolo específico que provocó el celo de Dios o a la idolatría en general con que se contaminó el recinto del templo. El Señor tenía un asunto con ese ídolo que le habían puesto ahí en la entrada. Se encontraba en la entrada de la puerta interior del templo hacia el lado norte. Quiere decir que cuando la gente entraba a la derecha estaba el ídolo. Ahí estaba. Entonces, los demonios están presentes cuando hay adoración a ídolos. Vamos rapidito a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el verso 19 y 20 para que nos demos cuenta qué pasa cuando hay adoración a ídolos. Cuando la gente está adorando cosas, imágenes. Vamos a ver qué dice Corintios. En esta dice así, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. A los demonios, ¿te das cuenta? Entonces, en esta versión digo, ¿qué digo pues? Que un ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Lo que quiere decir el apóstol es que cuando hay una adoración a ídolo, ¿a quién se está adorando? Directamente. A los demonios directamente. Se está sacrificando no a Dios, sino a los demonios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Entonces está asociando este texto bíblico los ídolos directamente con los demonios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando había adoración en el templo a esa imagen del celo, ¿a quién se estaba adorando? A demonios, ¿verdad? ¿A quién se estaba invocando? A demonios. Entonces, ¿qué estaba haciendo esa imagen ahí? Había traído presencia de demonios a esa casa, a ese templo. Esto quiere decir que cuando hay un pecado que profana el templo, ¿qué trae? ¿Qué trae? Presencia de demonios. De demonio. Pero la presencia de Dios seguía allá en el lugar santísimo. Entonces, claramente habían demonios presentes junto al templo o junto al altar. Vamos a ver, porque ahora viene el... Vamos a leer, vamos a arrancar desde el 3 ahora hasta el 5. Dice, extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego,
El Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a las puertas nortes del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. De pronto, estaba allí la gloria del Dios de Israel, tal como yo la había visto en el valle. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar, estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Tremendo, ¿no? Habían metido ese ídolo ahí. Ahora vamos a ver abominaciones en el templo. Vamos a leer desde el 6 ahora. Por lo menos hasta el 10. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero después le dice, pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Quiere decir, muchacho, todavía no has visto nada. Ahora es que vas a ver cosas terribles aquí. Para que veas, camina, vente. Y sigue el 7. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Un hueco en el muro. Eran unos pasadizos secretos que tenían allí. ¿Y qué dice el 8? Me dijo, ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes grabadas con toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendían culto el pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de esos dibujos? Una pregunta, ¿no? Porque cuando él entró, vio en la pared que había allí unos dibujos. He aquí toda forma de reptil y bestia abominable y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué hacían esos dibujos ahí? ¿Para qué eran esos dibujos? ¿Cuál era el propósito de estos dibujos? Está bien conocido dentro de toda la forma de brujería que se colocan demonios en el sitio de un dibujo de ocultismo. Para esto voy a recomendar un libro tremendo, búsquenlo. Un libro de una mujer de Dios llamada Rebecca Brown, que se llama Maldiciones sin quebrantar. Busquen ese libro y léanlo. La profeta o la mujer de Dios, una pastora llamada Rebecca Brown. Tremendo, Manuel, lo que esa mujer describe en ese libro. Porque esta mujer que ha ganado muchísima gente, que ha sacado muchísima gente del satanismo. Ella incluso toma fotografías de dibujos que se hacen en la pared. Por eso es que tú no te das cuenta que de repente aparecen dibujos en la pared. Sí. Y nadie sabe quién lo hizo. Y mucha gente no sabe que en las paredes ponen demonios espías que salen así de repente, figuras raras. Y entonces tú dices, oye, ¿qué querrá decir ese dibujo que está allí? ¿Bíblico? Lo estamos encontrando en la Biblia. Por eso repito, busquen ese libro llamado Maldiciones sin quebrantar de la profeta Rebecca Brown para que ustedes vean allí cómo ella describe, y ella incluso le tomó fotografías a dibujos que se hicieron en algunas paredes específicas, donde efectivamente ponen espíritus en esa demonios espías para vigilar en esquinas, en urbanismos. Por eso que si amanece su pared de afuera con un dibujo ahí, no se deje. Compre pintura en el nombre del Señor y pinte eso. Y haga una oración y reprende y quebrante esa maldición que establecieron ahí. Entonces fíjate algo. Es bien conocido dentro del mundo o dentro de toda forma de brujería que se colocan demonios en el sitio de un dibujo de ocultismo. Por lo tanto, existían demonios colocados en las paredes de todo alrededor del templo. Es muy importante tomar en cuenta la importancia de estos versículos de Ezequiel, ya que el objetivo de estos dibujos y las prácticas abominables que realizaban en el templo era traer a los demonios para que estén con las personas que realizaban el rito. No lo hacían simplemente por hacerlo, porque se le había ocurrido. Eso era para darle fuerza al rito, a la invocación que ellos hacían, generándose en el templo toda clase de corrupción espiritual y física. Vamos a leer el 11, Manuel. 11, 12 y 13. Dice, allí había de pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Hasanias, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso,
y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Mira, ídolos en los rincones oscuros, Dicen: el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó: ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. El 12 dice algo interesante. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de esta casa o de la casa de Israel hacen en tiniebla? Cada uno en su cámara pintando imágenes. ¿Tú crees que pintaban imágenes simplemente porque la querían pintar? Y de repente dice: porque ellos dicen: no nos ve Jehová porque ha abandonado la tierra. Imagínate tú lo que estaban pensando. Los demonios le habían cegado el entendimiento y le habían hecho creer a ellos que Dios no estaba viendo todo lo que ellos estaban haciendo. Ahora vamos a leer el 14. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. Por el dios Tamuz. ¿Qué es eso, mano? Bueno, vamos a ver. Rendir culto al sol hacia el este es una forma de un culto demoníaco egipcio, porque es el culto que se le rinde a la diosa del sol egipcia, Osiris. Por tanto, los demonios estaban juntamente en el atrio del templo. Y es tremendo porque, wow, adorando a Tamuz, unas mujeres dentro del templo. Wow. Vamos a leer el 15 y el 16. ¿Has visto esto?, me preguntó. Pero te mostraré pecados aún más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce. Habían unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Todo eso estaba pasando dentro del templo, pero la presencia del Señor seguía en el lugar santísimo. Mientras tanto, estaban los profetas afuera diciéndole a la gente: hermano, busquen a Dios de verdad, arrepiéntanse. Jeremías incluso predicaba llorando, porque Jeremías predicaba el juicio, predicaba: va a venir la invasión del norte, va a venir Nabucodonosor con toda su caballería, va a venir, salgan de esto, apártense del pecado, arrepiéntanse, busquen a Dios, porque el Señor sabía lo que estaba pasando dentro del templo. Y sabe, en esos pasadizos secretos que el Señor le describe a Ezequiel, era donde estaban pasando todas esas cosas. ¿Sabe dónde era eso? En el lugar santo, donde vivían. Porque el Señor dice: en sus cámaras pintan imagen en la pared. ¿Dónde vivían los levitas? En el lugar santo. En el lugar santo. Entonces eso quiere decir que mientras que el Espíritu de Dios mora en el espíritu humano, están los otros departamentos, el alma y el cuerpo, que pueden ser ciertamente invadidos por fuerzas espirituales de maldad. Por eso es que hay cristianos que tú lo ves en la iglesia, que quieren hacer las cosas bien, que quieren avanzar, que quieren servirle a Dios de verdad, pero hay algo que lo detiene, hay una fuerza que no lo deja avanzar. Son hombres y mujeres de Dios, no dejan de ser hombres y mujeres de Dios porque tienen influencia. No, esa influencia hay que echársela afuera en el nombre del Señor, para que tú veas que esa gente a partir de allí van a comenzar a servirle a Dios como debe ser. Mire, le voy a hacer un reto, desafío hoy aquí a esta gente. Agarre a su gente y comience a pasarlo por el frente de la liberación para que usted vea lo que usted va a encontrar. Toda esa gente ahí empezando del liderazgo para abajo, métalo en liberación para que usted vea. Ellos no dejaron de ser hijos de Dios. Claro. Porque le encontraste un espíritu. No, ellos van a ser más efectivos de ahora en adelante. Porque ahora están disfrutando, van a comenzar a disfrutar del pan que le corresponde a los hijos. Mire, el profeta observa a 25 hombres de espalda al templo y adorando al sol al este. Un acto que Dios considera grave abominación porque muestra la idolatría y abominación del pueblo. Desde que el rey Manasés introdujo todo esto en el templo, quedó demostrado claramente que la presencia de demonios dentro del templo de Dios y la presencia de Dios no se habían ido todavía. Los demonios y la presencia de Dios estaban juntas en el mismo templo. Esto demuestra lo que nos puede suceder a nosotros
No fue hasta después que el Señor había mostrado toda esta abominación a Ezequiel que vio la gloria del Señor elevarse del templo e irse casi 100 años después. Finalmente Dios hizo justicia. Él quitó su presencia del templo y después el templo resultó totalmente destruido. ¿No te parece una coincidencia que el primer templo lo destruyó Nabucodonosor, pero el segundo templo lo destruyeron los romanos? Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, ¿ves eso que está ahí? Ese templo, ahí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Se corrió el rumor, según la historia, de que el templo que lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo tenía oro dentro de la columna. Y llegaron los romanos y acabaron con todo porque estaban buscando el oro que estaba dentro de la columna. Te pregunto, ¿por qué será que el Señor permitió que los dos templos fueran destruidos de esa manera? Por eso es que hay que saber entender, hermano, lo que está diciendo Pablo a los corintios cuando le dijo: el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. A eso se refiere el apóstol Pablo. No simplemente escribió eso ahí porque lo quería escribir. ¿Qué está queriendo decir cuando dijo el Señor lo destruirá a él? Fíjate, ahora sí, llegamos al final de esta maravillosa programación. Sin embargo, quiero tomar en cuenta algo acá, porque fíjate que la gloria de Dios abandona el templo. Y quisiera leer allí el capítulo 10 de Ezequiel. Ese va a ser nuestro último texto por hoy. Y vamos a leer dos versículos, el 18 y el 19, que es donde específicamente el profeta Ezequiel ve la presencia del Señor que finalmente se fue, abandona el templo. Y notemos que, de acuerdo a la historia, después que la presencia del Señor abandonó el templo, entró la invasión y todo fue destruido. Prendieron candela al templo, se llevaron los utensilios, tumbaron los muros de la ciudad, todo quedó devastado. En esta dice: luego la gloria del Señor salió de la puerta del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Y el 19 dice: entonces, mientras yo observaba, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Se fue la presencia de Dios del templo. En esta versión dice: entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se elevaron de la tierra delante de mí. Se fue. Y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron del lado de ellos y se pasaron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Señor de Israel estaba por encima sobre ellos. Esto demuestra que lo que nos puede suceder a nosotros no fue hasta después que el Señor, ¿sí? Después de que el Señor había mostrado todas estas cosas o estas abominaciones a Ezequiel, que vio la gloria del Señor elevarse del templo e irse. Casi 100 años después, finalmente Dios hizo justicia y quitó la presencia del Señor del templo, y después el templo resultó totalmente destruido. Cuando una persona contamina su templo, cuerpo, alma, espíritu, en participación directa con el pecado, abre la puerta al mundo demoníaco espiritual y, por supuesto, le da acceso en su vida a un espíritu que lleva el nombre del pecado que está practicando. En resumen, la liberación implica ser liberado de influencias negativas como demonios o espíritus malignos. Alguien hablaba de demonio o espíritu. Bueno, demonio y espíritus malignos, porque en la Biblia habla de espíritus malignos y también habla de demonios, que vienen siendo lo mismo, que puede afectar la vida de las personas. Siempre debemos recordar que la liberación se refiere a la ruptura de las cadenas del pecado que atan a las personas, permitiendo una nueva vida en Cristo. Manuel, amén. Hemos llegado al final. Gracias por estar allí. Gracias por ser parte de esta maravillosa programación. Gracias por interactuar con nosotros, por, apoyarnos a través de la mensajería de texto. Para mí
Y estoy seguro que para todo este equipo también fue un privilegio poder permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar para bendecirle con esta palabra. Considero particularmente que era necesario. No sé qué le va a decir el hermano Manuel a esta audiencia para cerrar. No, bueno, que cada día debemos seguir aprendiendo y tener un corazón dispuesto a aprender, ¿sí? Porque como lo decía en una oportunidad, las novias cuando se iban a casar pasaban un tiempo de purificación y limpieza. Y Dios nos identifica a nosotros como la novia de Cristo. Y estamos en un tiempo de purificación y limpieza para ese gran día. Sí, nos estamos preparando, porque ese texto bíblico que está, creo que en Colosenses, donde dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tal vez la gente lo ve así y no le toma en cuenta. Hay que dejarle esta tarea ahí a los hermanos. Cuando el Señor dice, vengo por una iglesia santa sin mancha y sin arruga, ¿a qué se refiere? ¿Qué son las manchas y qué son las arrugas? Eso se lo vamos a dar como tarea. Como tarea. Para que ellos analicen por qué el Señor dice, vengo por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Es muy importante eso, que lo analicemos. Mi gente, creo que ha sido un privilegio para nosotros. Gracias por estar allí. Suscríbanse al canal. Gracias por estar allí y que el Señor les bendiga poderosamente.